un imposible, un absurdo, un acto de fe, que es remar mar adentro para pescar en plena luz del día, cuando ellos, expertos y experimentados pescadores, lo habían intentado durante toda la noche sin éxito alguno. Pedro ha experimentado lo que, y lo digo con pena, lo que quizá muchas personas a lo largo de la historia no han sido capaces de percibir, de ver, que es a Dios en la persona de Jesucristo. Y esto que él ha percibido y ha experimentado, para dar gracias al Señor, meditar y gustar el gozo de la fraternidad, de sentirnos iglesia, de formar parte de la gran familia de la Iglesia, motivo por el cual ningún católico debería sentirse nunca solo, pues somos todos hermanos en Cristo, estamos todos en la misma barca, la barca de Pedro. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apiádate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar el relato de la pesca milagrosa, el momento en el que la vida de Pedro cambió por completo y para siempre. A partir de ese momento, su vida ya no sería como antes. Dejará atrás lo que antes había sido su vida, su barca, sus redes, su oficio, todo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué le sucedió a Pedro para que cambiara para siempre en aquel momento? Primero que hay que decir es que Pedro y Jesús ya se conocían de antes. De hecho, el hermano de Pedro, Andrés, se lo había presentado como el Mesías. Es de suponer que también Pedro fue uno de aquellos discípulos que fue a las bodas de Caná, ahí donde Jesús realizó su primer milagro. Pedro lo escucha predicar en la sinagoga de Cafarnaún. Luego, en su casa, cura a su suegra y a muchos otros que luego vendrán para ser curados. Por lo tanto, podríamos pensar que
podríamos suponer que hasta entonces Pedro ya era un discípulo de Jesús, aunque quizá no de una manera muy comprometida. Pero eso le permite a Jesús, en el relato de hoy, pedirle a Pedro y tener la confianza de pedirle de subir a su barca para poder predicar desde ahí y evitar que la gente lo apretujara. Y luego pedirle, podríamos decir, un imposible, un absurdo, un acto de fe, que es remar mar adentro para pescar en plena luz del día, cuando ellos, expertos y experimentados pescadores, lo habían intentado durante toda la noche sin éxito alguno. Por lo tanto, vemos que antes del milagro que provoca en Pedro un cambio total, vemos que en Pedro se dan una serie de, podríamos decir, de requisitos o condiciones, disposiciones interiores que favorecen el que luego Pedro se convierta de forma total, ¿no?, a Jesucristo. Vemos que en él hay una apertura interior hacia lo que Jesús dice y hace. De hecho, le escucha y quizá también el corazón de Pedro ardía como ardía el corazón de los discípulos de Maús cuando Jesús resucitado se puso a caminar con ellos a explicarles la Escritura. Le deja entrar en su barca, que es tanto como dejarlo entrar en su vida, en su intimidad, en su interior. Y finalmente se fía de Jesús, tirando mar adentro su barca para pescar, cuando, humanamente hablando, no habría posibilidad alguna de poder pescar. Y esto son condiciones que favorecen el que Pedro pueda llegar a convertirse. Y esto es lo que sucede con el milagro de la pesca milagrosa. Fijaros que los demás, ante esta pesca multitudinaria de peces, evidentemente se alegran, pero Pedro no. Pedro, más que alegrarse, se estremece. Pedro, podríamos decir que así como los demás se quedan mirando a los peces, Pedro apenas mira a los peces. De hecho, nunca antes le habían importado tan poco los peces. Y eso que era seguramente la vez que más había pescado en toda su vida. Y que además a eso se dedicaba y con eso se ganaba la vida. Y es que Pedro, por un instante, ha visto algo más grande. Lo más grande que una persona puede percibir en este mundo. Y es que por un instante ha percibido la presencia de Dios en el actuar de Jesucristo. Esa presencia de Dios ante el cual todo lo demás es nada y menos que nada. Pedro, podríamos decir que en un instante, en una fracción de segundo, ha recorrido una distancia infinita, aquella que va de maestro, así es como le llama antes del milagro, un maestro más entre los demás maestros de la época, a Señor, palabra únicamente atribuida a Dios en las Sagradas Escrituras. Pedro en un instante ha sabido ver lo que quizá los demás apóstoles no supieron ver en ese momento. Pedro ha experimentado lo que, y lo digo con pena, lo que quizá muchas personas a lo largo de la historia no han sido capaces de percibir, de ver, que es a Dios en la persona de Jesucristo. Y esto que él ha percibido y ha experimentado, esto ya nunca nada ni nadie se lo quitará. Eso lo llevará consigo ahí donde vaya y haga lo que haga. Lo que ha visto por un momento en Jesucristo, que es al mismísimo Dios, le ha producido
un estremecimiento interior tal que más que alegrarse como los demás discípulos, lo que ha hecho es tirarse a los pies de Jesús en actitud de adoración, diciendo: Señor, aparta de mí que soy un pecador. Y es que ante la presencia de Dios, que por un momento se le ha abierto en el actuar mismo de Jesucristo y lo ha captado, ante esa presencia de Dios nacen como dos actitudes, que son como dos caras de la misma moneda. Con respecto a Dios nace el temor de Dios ante la grandeza, la majestad y la santidad infinita de Dios, ¿no? Nace ese temor de Dios que provoca un estremecimiento interior, un estupor, ¿no? que le lleva a temblar en su interior. Y luego, además, con respecto a uno mismo, nace la verdadera humildad, aquella que nace como fruto ante la presencia infinita de Dios, sentirse uno a sí mismo pecador, mezquino, poca cosa. Y de ahí nace la verdadera humildad, ante la presencia santísima de Dios, ver nuestra propia poquedad, mezquindad y pecado, que le lleva a decir a Pedro: apártate de mí, que soy un pecador. Pero la respuesta de Jesús a Pedro es tranquilizadora: no temas. Pero a la vez también es decidida: a partir de ahora serás pescador de hombres. Y ante estas palabras a Pedro se le abre un panorama inmenso, se le ensancha el horizonte, hasta entonces reducido a su vida de pescador en Galilea, y le llevará de algún modo hasta los confines del mundo. El horizonte de su vida se ensanchará hasta los confines del mundo, porque llegará a Roma, la capital del mundo en aquel entonces. Por eso, cuando Jesús le dice no temas, en el fondo Jesús no solo lo dice para que se recupere de ese estremecimiento interior que ha tenido, sino también para que no se acobarde ante la vocación y la misión para la que ha sido elegido y que Jesús le acaba de desvelar: ser pescador de hombres. Cuando Jesús le dice no temas, en el fondo le está diciendo que no tenga miedo a eso más grande que ha sabido percibir por un instante en la persona de Jesucristo, que no tenga miedo de ello, ni tampoco de la misión que se le va a encomendar y que sobrepasa por completo sus fuerzas, que no tenga miedo a dar el paso definitivo que le lleve a un compromiso total y de por vida, aun cuando esto signifique dejar atrás el mundo hasta entonces conocido por él y adentrarse en una zona, podríamos decir, insegura desde el punto de vista humano. Adentrarse a algo completamente nuevo sin saber a dónde te llevará y qué va a exigir de ti. Pero de nuevo Pedro, poniendo su confianza en Jesús, lo deja todo y sigue a aquel que ya no es solo su maestro, sino sobre todo y especialmente su Señor. Y por eso también nos lo decimos a nosotros, ¿no? No tengamos miedo. Cristo siempre estará con nosotros. Y no tengamos miedo porque también tendremos siempre, si Dios quiere, la ayuda de los demás, como sugiere el hecho de que las otras barcas fueron a ayudar a la barca de Pedro de la cantidad de peces que había cogido. Y por eso también hoy es como un buen momento para dar gracias al Señor, meditar y gustar el gozo de la fraternidad, de sentirnos iglesia, de formar parte de la gran familia de la Iglesia, motivo por el cual ningún católico debería sentirse nunca solo, pues somos todos hermanos en Cristo, estamos todos en la misma barca, la barca de Pedro, y nos ayudamos mutuamente en la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros.
A mí personalmente me consuela profundamente esta fraternidad, saber que no estoy solo, que tengo hermanos sacerdotes y también laicos que siempre estarán dispuestos a ayudarme. Y también me consuela ver a Pedro con tantos errores y con tantos defectos, que aun a pesar de ser elegido por Jesucristo como el primero entre sus hermanos, tiene defectos, tiene errores, y aun así Jesucristo no le retira su confianza, su misericordia, su gracia. Recordemos cómo hasta el mismo Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Lo que, en fin, fue bastante gordo lo que debió decir Pedro para que el mismo Jesucristo le dijera: apártate de mí, Satanás. O cuando Pedro niega a Jesucristo, lo niega a conocer, y no una y dos veces, sino tres. Y luego más tarde, años más tarde, Pablo lo corregirá públicamente por la actitud que está teniendo al llegar unos hermanos judíos en casa de gentiles. Y también me gusta pensar, aunque esto es ficticio, no forma parte de la vida real de Pedro, que está basado en aquella película que está basada en un libro, ¿no? Quo Vadis. Y me gusta pensar que hasta el final de su vida Pedro seguirá cometiendo errores, y aún así Jesús cuenta con él. Es aquel momento en el que Pedro, ¿no?, en la película, ante la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón, marcha de Roma, ¿no?, y entonces se cruza con Jesús, que va hacia Roma, y es cuando le pregunta, ¿no?, Pedro: quo vadis, Domine, ¿no? ¿Dónde vas, Señor? Y Jesús le dice: voy a Roma a volver a morir. Y es cuando entonces Pedro se da cuenta que no tiene que huir, ¿no?, sino que tiene que quedarse en Roma con los suyos, ¿no? Y luego ahí, pues, finalmente morirá mártir, ¿no? Pues qué bonito y qué consuelo da esta fraternidad de sabernos que somos hermanos, que estamos todos en la misma barca. Y también este consuelo de saber que a pesar de nuestros errores, y que seguramente nos acompañarán hasta el final de nuestras vidas, no por eso Jesucristo dejará de confiar en nosotros y de estar con nosotros. No nos retirará su gracia y su misericordia. Pues demos gracias al Señor por estar en esta barca de Pedro, que es la Iglesia, de poder contar siempre los unos con los otros y poder sacar adelante la misión para la que Dios nos ha elegido y nos ha enviado. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues ahora doy la bendición. Y, en fin, pues también que esta bendición no solo llegue a los que estamos aquí, sino también a aquellos que nos siguen a través de YouTube en otros países, que esta bendición pueda, en fin, viajar por el mundo digital y llegar también a todos ellos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.